que Él es nuestro Dios y Salvador. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Vamos a hacer una breve oración. Señor, gracias porque podemos sentir, Señor, tu presencia, podemos sentir tu cuidado, tu amor, podemos sentir cuánto nos amas, Señor. A veces quizás no lo entiende nuestra mente limitada, Señor, pero nuestro corazón se goza cuando estamos en tu presencia. Y eso, Señor, nadie lo puede negar porque es la verdad absoluta, Señor. Tú eres la verdad absoluta, Señor. Te damos gracias por todo y te pedimos que el día de hoy la palabra, Señor, que va a ser depositada en nuestros corazones, caiga en buena tierra y dé fruto al 100 y al 1000 por uno en tu tiempo y conforme a tu propósito, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues hoy estamos comenzando un poco más tarde porque tuvimos unos contratiempos aquí. Cayó una tormenta tremenda y tuvimos algunos inconvenientes aquí en la iglesia, pero gracias a Dios todo bien, gracias a Dios nada de gravedad, no fue más que agua y pues bueno, el agua es vida, entonces pues vamos a creer que cayó agua porque aquí es tierra fértil para la palabra de Dios, por eso cae agua del cielo. Vamos a hablar hoy acerca de una mujer de las que aparecen en la Biblia y que yo sé que muchos de ustedes ya conocen la historia, pero también sé que muchos nunca la han escuchado. Y es una historia en verdad fascinante. No vamos aunque vamos a hablar de todo el libro, no vamos a leerlo todo porque si no aquí nos amanecemos, ¿verdad? Entonces, la mujer a la que me refiero es a Esther. Yo sé que muchos de ustedes conocen la historia, como les dije, pero hay algo en el libro de Esther que lo hace muy especial. Les voy a pedir que en sus casas lo lean completo para que vean todos los detalles precisos y puedan entender a fondo lo que vamos a hablar hoy. En el libro de Esther es un libro que nos habla en todo tiempo del cuidado de Dios, de la presencia de Dios, de cómo Dios se manifiesta, aunque nosotros muchas veces ni siquiera tengamos en mente que Él está presente, ¿sí? Y la historia de Esther es una historia muy especial también porque nos habla de una mujer judía en tiempos de cautividad, en tiempos de opresión contra el pueblo judío, y se desarrolla alrededor del rey Asuero. Asuero era rey de Persia, y en ese tiempo los judíos estaban metidos en Persia y en muchas provincias de las que gobernaba este rey Asuero. Y comienza el libro hablándonos de una fiesta que hizo Asuero para afirmar su trono. Asuero fue hecho rey de, creo que 127, si no me equivoco, provincias, riquísimo, y en esta fiesta dice que tenía a todos los príncipes de esas provincias. Y era una fiestecita más o menos como las que nosotros hacemos. Porque dice la Biblia, dice la palabra, que duró 180 días esa fiesta. O sea, 6 mesecitos de fiesta. Cualquier cosa, así como una fiesta de 15 años, algo sencillito, ¿verdad? Una carnita asada que de repente hacemos por allí. 180 días duró esta fiesta. Y obviamente en esa fiesta, pues como en una fiesta de reyes, corrió el vino, las viandas, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y nos dice que cuando se cumplieron estos 180 días, vinieron así como que la tornaboda, por llamarlo de alguna manera. La tornaboda ya ven que es la fiesta que viene después de la boda.
pues esa fiestecita fueron otros 7 días para no desentonar y como que para irle bajando el ritmo, ¿no? Y en esos días dice que Asuero estaba frente a los príncipes de esas provincias y les quiso presumir a su esposa, la reina Vasti. Dice la palabra que era una mujer muy hermosa. Entonces yo creo que él quiso presumirles, les voy a mostrar a mi reina, ¿verdad? A mi esposa. Pero, para sorpresa de Asuero, la manda a llamar y Vasti no va. Simplemente porque no quiso ir. Y esto ustedes saben que para un rey es algo ofensivo, porque ¿cómo es posible que la reina no obedezca la palabra del rey, verdad? Y dice entonces que consultó con los príncipes que estaban ahí y le aconsejaron que hiciera un edicto donde ya dijera que ya no la iba a volver a llamar, que la destituía como reina para que no se fueran a sublevar las demás mujeres de todo el reino. Porque, ¿qué iban a pensar? ¿Cómo es posible que al rey Asuero llamó a la reina y la reina lo despreció? Entonces dice la palabra que los príncipes dijeron, todas las mujeres de nosotros se les va a hacer fácil hacernos desaire, porque van a decir, si lo hizo la reina, pues ¿por qué no lo hacemos nosotras, verdad? En pocas palabras, destituyó a la reina Vasti. Y después encomendó que trajeran al palacio a las doncellas vírgenes que había en toda la región, que las escogieran, obviamente, pues siendo el rey se podía dar ese lujo, ¿verdad? Traigan a las más bonitas, traigan a las jovencitas, a las vírgenes del reino, para ver cuál de todas me gusta para que sea la nueva reina. Y aquí es donde entra en acción o entra en escena Esther. Porque dice la palabra que Esther, que no se llamaba Esther, sino se llamaba Hadasa, a ver, no recuerdo el nombre, pero creo que sí, se llamaba Hadasa, era una judía que era huérfana y su primo Mardoqueo la adoptó como hija y la educó como hija suya. Entonces, cuando se enteraron de que el rey estaba convocando a las jóvenes vírgenes y bellas, le dijo a su prima, dijo, pues prepárate porque vamos a presentarte delante del rey, ¿verdad? Y dice también la palabra que Esther era una mujer hermosísima. Pero la historia de Esther no se basa en esa hermosura física. Si nosotros continuamos leyendo, nos vamos a dar cuenta que Esther, siendo una mujer muy hermosa, fue grandemente utilizada por Dios. Pero fue utilizada para algo que nadie sabía siquiera que iba a suceder. Pero por cuanto Dios es Dios, Dios ya estaba preparando todo lo que tenía que suceder por lo que iba a pasar. Esther fue usada para salvar a todo el pueblo judío. Porque más adelante vamos a verlo, el pueblo judío estaba en peligro de ser exterminado. Ustedes saben que el pueblo judío ha sido muchas veces durante toda la historia perseguido y muchos gobiernos y muchos reinos han buscado eliminar y acabar con el pueblo de Dios, pero no han podido. No han podido porque Dios siempre ha estado en todo momento guardándolos, cuidándolos y poniendo las situaciones para que su pueblo prevalezca sobre los demás pueblos. Entonces, hay varias cosas de las que tenemos que hacer conciencia en esta historia. Una de ellas es que Dios siempre está presente en todo momento, en toda situación, aunque nosotros no lo veamos o no lo sintamos. A veces pensamos que Dios no se mete en nuestras vidas o que Dios no está presente en una situación porque no nos damos cuenta que pareciera que no pasó nada, o al revés, o sea, pareciera que Dios ni cuenta se da de lo que nos está sucediendo.
y pensamos que no está presente, pero precisamente esta historia de eso se trata. Otra de las cosas que tenemos que estar conscientes es de que nada sucede sin que Dios lo permita y sin que Dios se entere. ¿Por qué? Porque en Dios no hay casualidades, ni hay sorpresas, ni hay nada que a Él se le salga de las manos. Todo lo que sucede tiene un propósito divino, aunque a veces nosotros no entendamos o no encontremos ese propósito por ningún lado, ¿sí? Otra cosa es que Dios siempre nos llama a ser valientes en la fe. Recuerdan que hablamos en la prédica pasada acerca de vencer el miedo, de sobreponerse al miedo. Bueno, pues Dios nos invita todo el tiempo a eso, a sobreponernos al miedo. Entonces, Dios de alguna manera estaba obrando en la vida de Esther y en todo lo que sucedía en ese tiempo sin que la gente se diera cuenta. Porque en la vida de Esther y en la historia de Esther se manifiesta la providencia en muchos detalles de la historia misma, ¿sí? Habla, por ejemplo, de que Esther fue llevada con las demás doncellas a una casa donde estaban las mujeres, que era cuidada por eunucos, y que su primo Mardoqueo permanecía en la puerta del palacio afuera, siempre viendo cómo le iba a Esther, si estaba bien, si no le estaban tratando mal, siempre al pendiente, pero él estaba allá afuera como, pues no sé si se imaginan ustedes, como asomándose a ver si la veía, y me imagino que si la veía pasar le hacía señas y, ¿cómo estás? Bien, tío, primo, no sé, pero siempre estaba al pendiente de ella y ahí estaba la puerta del palacio. Entonces, dice la palabra que cuando le tocó el turno a Esther, porque para esto nos dice que esas doncellas tuvieron que ser preparadas, cuidadas, vigiladas, o sea, se trataba de escoger lo mejor para el rey. Y en esa preparación dice que duraban un año. Entonces imagínense, un año Mardoqueo ahí asomándose a ver a su prima, a ver cómo estaba. Pues yo creo que ya los mismos guardias le decían, ¿qué hubo? Qué bueno que ya te extrañábamos, hoy llegaste más tarde, ¿no? O sea, ya lo conocían, ya sabían quién era y sabían que era un judío. Entonces, él como judío no podía entrar a palacio, pero él cuando llevó a Esther a palacio, le dijo, no les digas que eres judía. ¿Por qué? Por razones obvias. Si ella decía que era judía, pues quizás la podían desechar y decir, gracias por participar, ¿verdad? O sea, tú no. Entonces ella nunca declaró que era judía. Cuando le tocó su turno de estar frente al rey Asuero, el rey, dice la palabra, que quedó tremendamente enamorado de ella. Fíjense bien. Cuando esto sucede, él la escoge y se enamora de ella y se prende de ella, a tal punto de que ya no quiso más y dijo, esta es la reina que yo escojo. Dice que la vistió con ropas reales, le puso una corona y entonces ya la puso por sobre todas. Fíjense bien, aquí dice en Esther, en el libro de Esther, el capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Déjenme ver dónde está esto. Ok, en el 2:17 dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo
y dio mercedes conforme a la generosidad real. Cuando pasó esto, más adelante nos dice que Mardoqueo, estando en las puertas de palacio, se entera de una conspiración de unos eunucos contra el rey Asuero. Querían matarlo. Algo pasó allí y querían matarlo. Y se lo hace saber a Esther. Y entonces Esther se lo dice al rey. Y el rey manda llamar a estas personas, descubre que es verdad y entonces los manda a colgar. Esto le dio a Esther muchísima más gracia delante del rey Asuero. Y entonces, en ese gusto o en esa celebración de haber podido, romper esta conspiración, se ve que a Asuero le encantan las fiestas, o sea, sigue la fiesta con los príncipes, y entre todos esos príncipes, él escoge a uno que se llama Amán, y lo pone por sobre todos los demás príncipes de su reino, es decir, le da un lugar de privilegio. Pero resulta que Amán se entera cuando todo mundo le hace reverencias y pasa junto a Mardoqueo. Mardoqueo no se inclina delante de él. Y eso hace enojar a Amán. Entonces Amán conspira contra Mardoqueo y contra todos los judíos. Cuando esto sucede, como ya era muy amigo de Asuero, le dice: oye rey, pues fíjate que deberías de hacer una ley donde diga que todos los judíos los vamos a matar, vamos a quitándonos esta plaga de encima. Y pone una fecha, porque él sueña y fija una fecha, el mes 12, es decir, vamos a suponer era finales de año, y ya estaba todo planeado. Asuero le dijo: está bien, hizo el decreto, mandó a todas las provincias, y para esa fecha, el mes 12, el día 12, iban a morir todos los judíos. Y él dijo: pues con eso me vengo de Asuero, de Mardoqueo, y de todas las descendencias, porque no nomás me voy a quedar con que se mueran todos. Cuando esto pasa, Mardoqueo se lo hace saber a Esther. Y entonces aquí es donde comienza la historia interesante de Esther, porque Esther sabe que la única que puede ayudar a su pueblo es ella, nadie más. ¿Quién más va a estar cerca del rey sino ella, que es la reina? Pero resulta que todavía no le ha dicho a Asuero que es judía. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Esther le dice a Mardoqueo: ¿sabes qué? Dile a todos que se pongan a orar por mí, que hagan ayuno. Vamos a hacer un ayuno de 3 días para yo poder presentarme delante del rey. Porque la reina y cualquier persona no podía acercarse al rey si el rey no le mandaba llamar. Entonces ella dijo: es que si yo voy y me acerco a él para hablarle, me va a matar, porque pues así es la ley, así dice la ley que debe ser. Hace el ayuno, oran, y llega ese día donde le dice Mardoqueo: tienes que hablar con él. Y se dijo: pero ¿y si nos mata? Pues eres tú la única esperanza, no hay nadie más aquí. Tú eres la única persona que puede sacarnos de esta situación. Ella dice, y esto es algo que es lo que empieza a marcar la diferencia en la historia de Esther, porque ella dice: ok, pues lo voy a hacer. No sé si me va a costar la vida, quizás muera en esto, pero lo voy a hacer. Y Mardoqueo le dice: para esta hora, ¿cómo sabes tú si para esta hora es que has venido al reino? Es decir, Mardoqueo le está diciendo
tú y yo no sabemos si Dios te puso aquí para salvar a tu pueblo. Esther lo entiende y dice, va, lo hago. Quizás me cueste la vida, pero ni modo. Vamos a hacerlo porque es la única salida que hay. Entonces Dios le da una estrategia a Esther para poder hablar con Asuero. Ok, dice. Ok. Dios le da una estrategia a Esther y le dice que invite o que le mande decir al rey que ella va a preparar un banquete para él y para este hombre, ay, se me fue el nombre del amigazo de Naamán, perdón. Es que con tantos nombres se me fue, y le dice, quiero hacer un banquete para que vengan Amán y tú, ya que es tu amigocho, pues vamos a hacer un banquete aquí, porque los quiero festejar a los dos. Y los dos encantados. Y entonces Amán ve la oportunidad de decirle a Asuero para matar a Mardoqueo. Para esto había mandado levantar una horca de 50 pies, o sea, una horca muy alta. 50 pies son como 20 y tantos metros de altura. ¿Por qué? Porque él quería exhibir a Mardoqueo allí y que todos los judíos supieran que esa iba a ser su suerte. Y fíjense bien lo que pasa aquí. Él dijo, voy a aprovechar esta situación, pero no sabía lo que Dios había puesto en el corazón de Esther. Vamos a ir a Esther 6, y aquí sí vamos a leer desde el 1. Ya felices del banquete que va a suceder, dice en Esther 6:1, dice, y aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, y que las leyeran en su presencia. Es decir, cuando algo sucedía en el reino, había escribas que apuntaban todo. Y como él no podía dormir, dijo, a ver, tráiganme el libro para ver qué ha pasado últimamente, ¿no? Entonces, dice en el 2, hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, los dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Vamos a leer hasta ahí. Fíjense bien, Dios le quitó el sueño a Asuero para provocar que al no poder dormir se pusiese a leer. Y cuando él se puso a leer y se dio cuenta que Mardoqueo era quien había descubierto ese complot, y preguntó, ¿qué honra hicimos con él? O sea, este hombre me salvó la vida, ¿qué le dimos? Le dicen, no le dimos nada. No le dimos nada. Entonces dijo, pues es tiempo de honrarlo. Y preguntó quién andaba por ahí, y andaba Amán. Y entonces fíjense bien lo que sucede aquí. En el 6:6 dice, entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? ¿Se dan cuenta?
Asuero le estaba preguntando a él, porque era su amigo y una especie de consejero: a ver, dime tú qué deberíamos hacerle a una persona a la que el rey quiere honrar y levantarlo. Y Amán pensó que era él. Entonces se le fue la lengua y dijo: pues si me van a honrar a mí, yo quiero ser visto por todos lados. Quiero que toda la gente se dé cuenta cómo el rey me estima, ¿verdad? Y entonces dijo Amán al rey: para el varón para cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Es decir, como pensaba que era para él, dijo: paséenme como si yo fuera el rey. Pónganme corona en el caballo del rey, con las ropas del rey, que todo mundo me vea. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los principales más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad. Es decir, a cualquiera de los otros príncipes que me traigan lo que me voy a poner, ¿verdad? Para que sepan que yo soy el preferido. Entonces el rey dijo a Amán, fíjense bien, aquí dice: toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Es decir, todo lo que dijiste que se iba a hacer para ti, lo vas a hacer tú para él, para un judío, para uno de los despreciados, uno de los que no valían nada. A ese, tú que eres el principal después de mí, tú vas a ir y lo vas a vestir y lo vas a montar en el caballo y le vas a poner la corona y lo vas a pasear por toda la plaza, que todo mundo sepa. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Pero imagínense cómo se sintió Amán después de hacer esto. Si él lo que le iba a decir era: oye, ¿qué te parece si ahorcamos a este primero para que los demás vean? Y resulta que no solamente no lo pudo colgar, sino que lo tuvo que honrar, y con una honra tremenda. Entonces dice que Amán, después de todo esto, se sintió frustrado, y como Ester los convidó a otro banquete al día siguiente, dijo: ahora sí, o sea, ya pasé la vergüenza con Mardoqueo, pero los demás judíos no se me escapan, porque ya no voy sobre él, voy sobre toda su descendencia. Y entonces, cuando Ester está en el banquete con ellos, fíjense bien, vamos al capítulo 7. No lo vamos a leer todo, pero esto es importante por lo que vamos a ver enseguida. Dice entonces en el 7:1: fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Ester, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Ester. Porque obviamente si le estás ofreciendo un banquete al rey, pues ahora dime qué quieres, ¿no? O sea, eres la reina. ¿Qué quieres, mi reina? ¿Qué se te antoja? ¿Por qué me estás festejando así? Dime, pídeme lo que quieras. Dijo el rey a Ester: ¿cuál es tu petición, reina Ester? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Es decir, pídeme lo que quieras. Si tú me dices que te dé la mitad de mi reino, te lo voy a dar. Y entonces dice en el versículo 3: entonces la reina Ester respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda.
mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Entonces, obviamente ahí ya, a ver, espérame, ¿cómo que tu vida? ¿Por qué tu vida? O sea, ¿qué pasó, verdad? ¿Qué pasó? ¿Quién te quiere matar? ¿Y quién quiere matar a tu pueblo? Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuésemos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que se ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: no nomás quieres matar a mi reina, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. ¿Y qué hicieron? Colgaron a Amán en la horca que él había preparado para matar a Mardoqueo y para colgar a todos los judíos y matar a todos los que se pusieran enfrente. Esto provocó que el rey hiciera un decreto, porque se lo pidió, obviamente, Esther, que hiciera un decreto donde anulara el decreto anterior, que en tal fecha iban a morir todos los judíos. Y dice la palabra que mandó a todos sus mensajeros, carteros, emisarios, a todas las provincias a que detuvieran todo eso que iba a suceder. Y entonces dice la palabra que no solamente Mardoqueo no solamente Amán fue colgado, sino sus hijos. Dice que tenía 10 hijos y sus 10 hijos fueron colgados también. Y que Asuero puso a Esther sobre la casa de Amán, es decir, le entregó el reino o el principado que tenía Amán, se lo entregó a Esther. Y eso permitió que todos los judíos fuesen salvados. Esta es una historia que nosotros tenemos que entender de esta manera. Aquí este libro habla de la persona de Esther. Pero en Esther nosotros podemos ver la gracia de Dios hacia ella. Dios le dio gracia desde el momento en que fue huérfana con su primo para que la criara como hija suya. Después de ser hecha reina. Después de haber sido hecha reina, le dio gracia delante del rey para que el rey escuchara lo que ella le iba a pedir. Y le dio gracia para que el rey le concediera lo que necesitaba conseguir ella. Pero lo que necesitaba conseguir ella no era para ella, era para su pueblo. Y aquí podemos ver nosotros, aunque nos parezca una historia así increíble, podemos ver cómo Dios desde el principio cuidó cada detalle de la vida de Esther. No la descuidó en ningún momento. Y Esther en ese momento representaba a un pueblo repudiado, a un pueblo que estaba esclavizado, a un pueblo que estaba como sirviente del reino de Persia. Ese pueblo, incluyendo a Esther, nos representa a nosotros
antes de recibir a Cristo. Un pueblo esclavizado, un pueblo perdido, personas que no tienen destino definido, que no tienen un propósito definido, pero que aparentemente, de acuerdo a lo que nosotros vemos, quizás ni siquiera tengamos un futuro que podamos visualizar. Pero es importante que entendamos que para Dios eso no es así. Porque así como Él acomodó todas las piezas para que su pueblo no fuese tocado, así también acomodó las piezas para que tú y yo no fuésemos llevados a la horca, por decirlo de esa manera. Es decir, que tú y yo, que teníamos como destino la muerte eterna, pudiésemos ser salvos y pudiésemos ser rescatados, como dice la palabra, de nuestra vana manera de vivir, de cómo vivíamos. Y nosotros muchas veces en ese tiempo ni siquiera nos dábamos cuenta de lo que Dios estaba haciendo. No sabíamos, pero como le dijo Mardoqueo a Esther, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Cómo puedes saber tú si para este momento que estamos viviendo hoy es que tú fuiste puesto en la tierra? No lo puedes saber. No lo puedes saber porque a veces estamos tan perdidos que no nos damos cuenta del propósito de Dios para nuestra vida. Pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Y cómo sabes tú si para este momento has sido traído aquí? ¿Cómo sabes tú si Dios te va a utilizar a ti para salvación de más personas? Esther no lo sabía. Esther, cuando fue presentada, yo me imagino que como cualquier muchacha joven, bonita y con posibilidades, iba esperanzada o iba feliz porque quizás ella podía ser la reina, ¿verdad? Me imagino que era muy bonita, entonces ella quizás se veía comparada con las demás y decía, así como en los concursos de belleza, no, pues como que yo sí la hago contra todas estas, ¿verdad? Pero ese no era el propósito de Dios era que ella tenía que salvar a su pueblo. ¿Cómo sabes tú si el propósito de Dios para tu vida es que seas tú la salvación? Pues ya no digas de toda la colonia, que puede ser, pero quizás para tu familia, para tus padres, para tus hermanos, para tus primos, para tus amigos. Esos mismos que hoy están perdidos ahí en la calle, ¿cómo sabes tú si para esta hora te ha traído Dios? ¿Cómo sabes tú? Porque a veces pensamos que Dios se tardó mucho con nosotros. Yo se los he dicho, yo conocí del Señor a los 50 años. Yo los veo a ustedes y digo, wow, si a mí yo hubiera conocido al Señor a tu edad, ¿cuántas cosas no hubiera hecho? Pero no era mi tiempo. Yo fui llamado y fui traído y fui puesto para este tiempo, así como tú también. Es tu tiempo, es mi tiempo, es el tiempo que Dios estableció para que tú y yo comencemos a caminar en su propósito. Quizás no podemos ver ni siquiera el propósito, quizás en este momento estamos metidos en una oración pidiéndole a Dios que tal o cual familiar sane, o que tal o cual familiar se salve, o que tal o cual familiar salga de su situación de drogas, de adicción, de deudas, de lo que tú quieras. No sabemos, no lo sé, pero tú sí lo sabes. Tú sí sabes por qué estás orando hoy. Esther en ese momento oró y ayunó por su pueblo. Pero tú y yo quizás estamos hoy orando por un amigo, o por un hermano, o por un padre. No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Él sabe porque Él tiene un propósito eterno desde la fundación del mundo hasta el final de la creación. Él tiene un propósito eterno para ti. Y Él, si tú estás aquí el día de hoy,
no es por casualidad, es porque a ti y a mí no nos tocaba nacer el siglo anterior, nos tocaba estar en esta hora, en este lugar, con esta situación. Y quizás, así como Esther, a veces escondidos o negando quiénes somos. Otro punto a destacar de Esther fue la obediencia. Porque Mardoqueo, podemos decir que era como su conciencia, y ella obedecía lo que le decía Mardoqueo. Era su figura paterna, porque él la adoptó. Entonces para Esther era su figura paterna. Y si él le decía, haz esto, haz aquello, no hables, ella lo hacía. Y en el momento que le dijo, habla, habló. Muchas veces tú y yo estuvimos sujetos quizás a un mentor o a un guía, y a veces no nos gustaba lo que nos decía, porque yo quiero hacer otra cosa y él me dice que haga esto. Pero cuando lo hicimos de acuerdo a lo que nos estaban pidiendo, nos pudimos dar cuenta quizás de que esas instrucciones eran las adecuadas para la situación, porque el resultado fue positivo, fue bueno, porque dejamos lo que no podíamos dejar, porque nuestra vida cambió como no podíamos cambiarla, pero tuvimos que ser obedientes. Tuvimos que hacer lo que se nos estaba indicando hacer. Yo se los he comentado también, si hubo o hay alguna persona desobediente en esta vida, créanme que lo fui yo. Y cuando yo tuve que obedecer sin entender por qué me estaban diciendo aquello, después de un tiempo me di cuenta que el haber obedecido yo es lo que me permitió caminar. Y entonces ese Mardoqueo es el que de alguna manera nos va llevando por el camino. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios en nuestra vida se cumpla. Porque si nos dejan sin dirección, creo que todos, no creo que alguien se salve o no alguien nos salvemos, no, nadie nos salvamos. Creo que todos andaríamos dispersos todavía si no hubiésemos hecho caso. Entonces, es algo que es importante recalcar: la obediencia de Esther, la fe de Esther, porque ella confió en que Dios la iba a ayudar. Ella no podía hacerlo, ella sola no podía. Y además, fíjense bien, cuando ella se presentó al rey, se estaba arriesgando a ser muerta por el mismo rey. Porque si el rey no la mandaba a llamar, ella no tenía que presentarse. Pero en cuanto el rey la vio, por cuanto estaba enamoradísimo de ella, el rey dice la palabra que le extendió su cetro, ella lo tocó y se acercó, y entonces le dijo: ¿qué quieres? ¿Qué deseas? Y sus palabras, siempre dirigiéndose a él, eran: si es que he hallado gracia delante de ti, quiero que me escuches esto. Es decir, siempre la gracia por delante. Esther se enfrentó a muchas decisiones. La primera, quedarse callada. Quizás en la segunda, cuando le dijeron habla, si ella hubiera pensado en salvarse solo ella, no dice nada y pues ni modo. Yo, al cabo, nadie sabe que soy judía. Se van a morir todos menos yo, porque yo soy la reina, ¿verdad? Pero ella tuvo que tomar esa decisión, dar su vida por su pueblo, abrirse al rey y decirle: es que ese pueblo al que van a matar es mi pueblo, yo pertenezco a ese pueblo. Y si pertenezco a ese pueblo, aunque seas el rey, también me tienes que matar a mí. Por eso le dijo: si tú lo haces, vas a sufrir una pérdida irreparable, porque me vas a tener que matar a mí también. Ella puso digamos, el bienestar de su pueblo, de su gente, por encima del suyo propio. No lo hizo así nada más, fue inspirada. ¿Por qué? Porque ella, cuando Mardoqueo se lo pidió, ¿qué le dijo? Vamos a orar y vamos a ayudar.
ayunar, perdón. Es decir, buscó la ayuda de Dios. Porque necesitaba la ayuda de Dios para entrar al palacio. Y ellas pensaban, si perezco en esto, pues ni modo, que perezca. Si ese es mi destino, perecer, pues ni modo, nos vamos con todo. ¿Cuál es la enseñanza de esta lectura? Lo que hemos venido hablando acerca del miedo y el valor. El verdadero valor no es que no tengas miedo. El verdadero valor es poner tu confianza en Dios. ¿Ustedes creen que Esther no sintió miedo? Claro que sintió miedo, porque también se la estaba jugando ella. Pero pudo más su confianza en Dios y decir, pues si Dios quiere, va a salir. Y si me toca morir, pues ni modo, me muero, pero voy a hacer lo que tengo que hacer. Porque cuando obedecemos nosotros, lo que estamos haciendo es abrir la posibilidad a un milagro. A veces queremos el milagro, pero no queremos hacer lo que se necesita hacer para tener ese milagro. Cuando yo obedezco, cuando yo me doblego, cuando yo me rindo delante de Dios, se abre la posibilidad de ese milagro que yo deseo. Y si tú entendiste la historia, lo que sucedió aquí fue un milagro. Porque nadie podía cambiar la situación sino solo Dios. Era el único que podía cambiarla. Y para que Dios la cambiara, tenía que usar a Esther y tenía que usar al rey Asuero para que cambiara su decisión. Y el pueblo de Dios pudiera prevalecer. ¿Qué nos enseña entonces esta lectura o este libro? Que Dios siempre tiene el control de la situación. No importa qué tan complicado lo veas, Él nunca pierde el control. Nunca, jamás. No podemos decir, se le salió de las manos a Dios. Dios siempre tiene el control. Cada uno de nosotros fue llamado y traído con un propósito de parte de Dios. No estás aquí por casualidad, ni porque te trajeron, ni porque ya no hay de otra más que venir. No estás aquí por eso, estás aquí porque Dios tiene un propósito para ti específico, que no es el mismo que tiene para mí, Porque tú puedes pensar, no, pues es que yo no quiero estar allí. Yo no sé qué propósito Dios tiene para ti, pero de que lo tiene, lo tiene. De que tiene un propósito para tu vida, lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que puede cambiar tu historia? La obediencia. La obediencia. Si tú no obedeces, tu historia no cambia. Tu historia va a seguir siendo la misma. Vas a seguir padeciendo los mismos errores, las mismas circunstancias y los mismos problemas. La única manera de que tu historia cambie es obediencia. Y hay un llamado, como te dije hace rato, hay un llamado para ti y que lo debes meditar y eso es lo que quiero que te quede en tu cabeza y en tu corazón el día de hoy. Hay un llamado que tú tienes que entender y pensar y decir, ¿y quién sabe si para esto o para este tiempo he sido puesto aquí donde estoy? ¿Quién sabe? ¿El pastor sabrá? ¿Mi vecino sabrá? ¿Mi familia sabrá? Quizás no. Pero el que sí sabe es Dios. Entonces yo tengo que ponerme a platicar con Él y decirle, Señor, muéstrame para qué he sido yo llamado a esta tierra. ¿Por qué he sido traído aquí en este tiempo? ¿Por qué no vine hace 2 años? ¿Por qué no vine hace 10 años? ¿Por qué? Porque no era mi tiempo. Mi tiempo es hoy. No importa cuántos años tengas. Yo no sé cuántos años me resten de vida, pero sí sé que este tiempo es el tiempo que Dios me dio para hacer lo que Él quiere que yo haga. Amén, exactamente. Entonces,
Cuando tú te atreves a confiar, cuando tú te atreves a interceder, porque eso hizo Esther, intercedió por su pueblo, tú puedes interceder por las personas que amas, por los que de veras quieres que reciban y conozcan al Señor como tú lo conoces. Cuando tú te atreves a interceder, a hablar y a actuar, Dios puede usarte para traer salvación, para traer esperanza a tu generación. ¿A cuál generación? No sé cuántos hijos tengas o vayas a tener. No sé cuántas personas de tu familia puedas ayudar. Pero sí sé que si tú lo decides, Dios te va a usar. Porque para eso estamos, mi hermano, para eso estamos. Cuando tú te empiezas a rodear de gente que está en la misma sintonía, te das cuenta de que encajas y además puedes hacer muchas cosas. Todo está en que te decidas a hacerlo. Como te dije, Esther representa la gracia, la fortaleza, la dignidad, porque siempre presentó dignidad, la belleza que va más allá de lo físico. Quizás estés muy guapo o guapa, quizás seas muy bello o bella, pero eso no basta, mi hermano. Porque la verdadera belleza es la que Dios ve en el corazón. Esto muestra también una lealtad profunda. ¿A quién? En el caso de Esther, a su pueblo. Era una lealtad, porque ella sintió esa lealtad y por eso lo hizo. ¿A qué debemos ser leales nosotros? Al pacto que Dios ha hecho contigo y conmigo. Y tenemos que estar, como dijo Jesús, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Tienes que hacer un pacto con Dios, no con el pastor, no con tu pareja o con tu novia o novio o tu amigo. Tienes que hacer un pacto con Dios y decirle: Señor, muéstrame y yo hago, porque quiero que tu gloria se manifieste en mí. Quiero entregar mi vida a ti y que mi vida tome ese sentido que hasta el día de hoy quizás no tenga. A veces tendremos que esperar un tiempo, porque así es esto. En la historia de Esther, pues no fue de un día para otro. Llevó un año de preparación y después, ya que fuese reina, a muchos nos lleva más años llegar a ese punto. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Cada año que tú entregas al Señor es un año bien invertido, porque va a dar fruto, y mucho. Y yo estoy seguro que de esta congregación, de este lugar, van a salir muchas personas guerreras, muchas personas que salgan a la calle a demostrar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Aunque hablen y digan y haya 1000 distracciones afuera, yo estoy seguro que Dios jamás pierde el control y el propósito de Dios se cumple porque se cumple. Amén. Hace rato cantábamos, vamos a terminar ya con esto, hace rato cantábamos que aunque no podamos ver, Dios está obrando, que Él abre camino, cumple promesas y es nuestra luz en las tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar una alabanza para terminar.